Hay cracks que nacen para ser ídolos y hay otros que lo tienen todo pero deciden no serlo. Carlos Vela era el sueño mexicano con botines. Gambeteaba como si flotara. Definía con una tranquilidad insultante y desde muy chico ya lo comparaban con los más grandes. Todos pensaban que era cuestión de tiempo para que se convirtiera en leyenda, pero no pasó. Nunca pasó. Lo esperaron en los mundiales, lo rogaron en las convocatorias, le tendieron la alfombra una y otra vez y él con esa calma suya tan desconectada simplemente decía que no. Pero lo más duro no fue lo que hizo, sino lo que acaba de confesar. Porque por fin, después de tantos años de dudas, Vela habló y lo que dijo sobre la selección mexicana no deja lugar a interpretaciones. Carlos Alberto Vela Garrido nació en Cancún, Quintana Roo el 1 de marzo de 1989 en una familia de clase trabajadora. Su madre, Nela, era empleada doméstica y enfrentó una dura batalla contra el cáncer. Su padre, Enrique, era un obrero que había sido futbolista amateur y fue quien lo incentivó a probar suerte con la pelota. Pero desde el principio, Carlos dejó claro que su verdadera pasión no era el fútbol. A él lo que le gustaba era el básquetbol. Lo suyo eran las clavadas, los tiros de tres, las camisetas de la NBA. El fútbol lo jugaba bien, sí, pero más por inercia que por deseo. A pesar de eso, su talento con la zurda era tan evidente que fue imposible ignorarlo. Empezó a jugar en equipos locales y pronto fue descubierto por José Luis Real, quien lo llevó a las fuerzas básicas de Chivas. Sin embargo, su camino fue fácil. A diferencia de muchos jóvenes que sueñan con debutar en Primera División, Vela nunca llegó a jugar un solo minuto en el primer equipo de Guadalajara. Pasaba los torneos juveniles destacando en lo técnico, pero sin mostrar demasiado interés por el juego colectivo ni por la disciplina del alto rendimiento. Aún así, su nombre comenzó a circular entre los entrenadores por una razón, era diferente. Cuando la pelota pasaba por él, el partido cambiaba. Su visión, su capacidad para filtrar pases y su frialdad frente al arco eran de otro nivel. No necesitaba gritar ni sobresalir por actitud. Su juego hablaba por él. Y justo cuando parecía que todo se iba a quedar en una promesa más, llegó una convocatoria que lo cambiaría todo. No por deseo suyo, sino porque México estaba armando un equipo juvenil para competir por el mundo. Su historia cambió para siempre en Perú. En 2005, con apenas 16 años, Carlos Vela se convirtió en la gran figura del Mundial Sub-17. No solo fue campeón con México, también terminó como goleador del torneo con 5 tantos. Pero más allá de los números, lo que impactó fue su forma de jugar, fría, inteligente, letal. Mientras otros corrían desesperados por destacarse, él flotaba en la cancha como si todo fuera un juego simple. México lo celebró como un héroe adolescente y Europa tomó nota. El Arsenal se movió rápido y lo fichó ese mismo año. Aunque los problemas de visado lo obligaron a seguir fogueándose en otras ligas, su calidad no tardó en aflorar. Pasó por Salamanca, donde dejó goles y buenas sensaciones, y luego por Osasuna, donde jugó su primera temporada completa en Primera División. En cada club algo quedaba claro. Vela era diferente. No tenía la intensidad de un guerrero, pero sí la claridad de un genio. En 2008 debutó oficialmente con el Arsenal. Anotó un triplete en la Copa de la Liga y un gol en Premier League, pero a pesar de los destellos, nunca terminó de asentarse en el equipo de Arsène Wenger. Vela parecía resistirse, consciente o no, al molde del fútbol de élite, mientras muchos mexicanos soñaban con ver a su nueva joya brillar en los grandes estadios de Inglaterra. Él parecía más cómodo en los márgenes, por eso su verdadero punto de inflexión llegó con la Real Sociedad. En San Sebastián encontró algo que nunca había tenido, estabilidad. Llegó en 2011, primero a préstamo y su rendimiento fue tan alto que el club decidió comprarlo. Ahí sí. Ahí Carlos Vela explotó. Se convirtió en figura, en líder, en ídolo. Sus goles eran quirúrgicos, su zurda era poesía. Se entendió a la perfección con Antoine Griezmann y juntos llevaron al equipo a clasificaciones históricas, incluida la Champions League. Durante esos años, los medios lo adoraban.
Era común escucharlo en tertulias deportivas. Carlos Vela es el Messi mexicano, decían algunos. Y aunque esa comparación siempre fue exagerada, nadie podía negar que tenía algo especial. Goles, asistencias, visión, pausa, todo lo hacía parecer fácil. Pero justo cuando parecía que todo empezaba a encajar, llegó un golpe que lo sacudió por completo, la muerte de su padre en 2010. Enrique Vela había sido su guía, su ancla emocional. Cuando falleció, algo dentro de Carlos se apagó. Él mismo lo reconoció más tarde. Mi papá era todo para mí. El fútbol pasó a segundo plano y aunque siguió rindiendo, ya no lo hacía por pasión, lo hacía porque era bueno en eso, porque era su trabajo, no por deseo ni por gloria. Así, en medio de su mejor momento futbolístico, Carlos Vela comenzó a alejarse emocionalmente de algo que nunca sintió suyo. Y lo más doloroso fue que México, mientras tanto, seguía esperando que su estrella más brillante quisiera ser leyenda. Comienzo de conflictos con el Tri. Desde Sudáfrica, 2010, la conexión parecía intacta. Vela formó parte de la plantilla mexicana, pero su participación fue testimonial. Ingresó en algunos minutos sin brillar lo esperado, como si algo ya empezara a fallar en su compromiso con el Tri. Fue apenas un bache, sin imaginar que los siguientes años lo marcarían para siempre. El detonante fue aquel episodio tras un amistoso contra Colombia en Monterrey en 2010, cuando se filtró que él y otros compañeros habían participado en una fiesta durante la concentración. La federación lo sancionó 6 meses fuera del Tri y una multa. Vela respondió con una frase que buscaba cortar. Si por una fiesta me tratan como delincuente, entonces no quiero estar. Esa sanción fue un punto de no retorno. A partir de ahí, empezó a rechazar convocatorias una tras otra, sin importar entrenador ni torneo. Sí, empezaron a llegar las oportunidades perdidas. Copa América 2011, Juegos Olímpicos de Londres 2012, que luego México ganaría con ese conglomerado de figuras, Copa Confederaciones 2013 y lo más duro, el Mundial de Brasil 2014. En 2013 y principios de 2014. 2014, Miguel Piojo Herrera incluso viajó a España para convencerlo personalmente. Pero Vela, imperturbable, escribió una carta. No estaba mentalmente al 100 y prefería no engañar a nadie. Era una negativa fuerte, una decisión pública. En México se vivió como una traición. Lo llamaron malagradecido, traidor. Se volvió a hablar de talento desperdiciado por falta de compromiso. Herrera, De la Torre, Martino, todos lo consideraron, pero nadie logró revertir su postura y él mantenía la calma. Dijo que su prioridad era su club, su familia, su salud mental. Cada convocatoria rechazada era un golpe para la afición, un síntoma de su desapego. A pesar de que fue figura en la Real Sociedad, que marcaba goles y vestía la cinta de capitán, cada vez que México llamaba, Vela estaba en otro planeta. No era desprecio explícito, tampoco ambición desmedida, era distancia y eso dolía tanto como cualquier error técnico. El Tri necesitaba a su figura, a su zurda, a su gol y él simplemente no llegaba. Pero entonces algo cambió. En noviembre de 2014, después de 3 años de ausencia, aceptó volver. Regresó en un amistoso contra Países Bajos en Ámsterdam y fue figura total. Marcó 2 goles en la victoria por 3-2. Esa noche los que alguna vez lo llamaron traidor volvieron a aplaudirlo. Parecía el inicio de la redención. En 2015 fue incluido en la lista definitiva para la Copa Oro. Anotó un gol en la goleada ante Cuba y otro contra Trinidad y Tobago. Luego, bajo el mando de Juan Carlos Osorio, fue clave en el arranque de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Gol ante El Salvador, buenas actuaciones, presencia constante. El Vela que México necesitaba al fin parecía haber vuelto, pero la paz duró poco. En 2016 fue convocado a la Copa América Centenario, pero volvió a decir que no alegó motivos personales. Otra vez las dudas, otra vez el silencio. Al año siguiente fue llamado para arrancar el hexagonal final de la CONCACAF. Jugó, rindió, pero su compromiso parecía cada vez más frágil y aún así llegó al Mundial de Rusia 2018.
Fue titular, jugó bien, marcó de penal en el triunfo ante Corea del Sur y fue pieza importante en un equipo que logró vencer a Alemania. México avanzó a octavos, cayó ante Brasil y Vela no volvió a vestir la camiseta del Tri, nunca se despidió, nunca explicó si era un hasta luego o un adiós definitivo, pero no volvió ni para amistosos, ni para Nations League, ni para la Copa del Mundo de Qatar. Se fue alejando en silencio como siempre y durante años nadie supo el verdadero motivo de sus decisiones hasta hoy, porque por primera vez Carlos Vela decidió contarlo todo y lo que dijo deja al descubierto una verdad incómoda, la confesión más dura. Después de años de silencio y de decisiones que dolieron más que cualquier derrota, Carlos Vela comenzó a hablar, pero no dijo lo que muchos esperaban. No habló de traiciones, no echó culpa al sistema, ni mencionó presiones. Dijo lo impensable, que el fútbol nunca fue su pasión. En una entrevista antes del All-Star de la NBA, Vela fue claro, prefiero 1000 veces ver un partido de básquet que uno de fútbol. Vela confesó que jugar con México no le interesa algo dentro suyo. Nunca encajó con el compromiso que se exige a un crack nacional. En esas revelaciones estuvo la metáfora completa de su carrera. No fue enfermedad, ni lesión, ni traición. Fue simple elección. Vela optó por la paz, por la familia, por la tranquilidad que le ofrecía a Los Ángeles, la NBA, su hogar, antes que un grito de gol en Roma, Guadalajara o incluso en la Ciudad de México. Además, dijo algo aún más brutal. La presión nunca fue lo suyo. Para muchos, eso sería el fundamento mismo de un atleta élite. Pero Vela, con la misma frialdad que definía un gol, lo reconoció sin rodeos. No calzaba. Mientras otros ponían la bandera en la mesa y sufrían por ella, él jugaba libre, casi indiferente. En su propia vida eso fue lo que definió su camino. Y ahí, finalmente, con esa confesión, todo cobra un nuevo sentido. No estaba frustrado, no estaba roto, no estaba escapando, estaba eligiendo. Siempre lo hizo. Eligió no ser figura con México. Eligió no estar en mundiales que por talento le pertenecían. Eligió no ser héroe porque el guión que otros escribían para él nunca fue el suyo. La controversia entonces ya no se trata de su rendimiento. Ya no es sobre si dejó de jugar en ese partido. Es sobre si alguna vez quiso realmente jugar por algo más grande que su propia tranquilidad. Y duele porque nos guste o no, esa decisión cambió la historia del fútbol mexicano. Carlos Vela tuvo la opción de ser leyenda, tuvo la zurda, el cerebro, la oportunidad y no lo hizo, porque en ese laberinto de fútbol y baloncesto, de ruido y silencio, lo que eligió fue a él mismo. Nadie sabía a ciencia cierta por qué tomaba esas decisiones. Culpa del sistema, del trato de prensa, del momento. Hoy con sus palabras ya no es misterio, fue elección. Y esa verdad incomoda, resuena más fuerte que cualquier gol, porque al final del día no fue una lesión lo que lo alejó del Tri, no fue una expulsión ni un pleito, fue su corazón hablando alto. Esto no es para mí. Y con esa frase, Vela dejó claro quién era, no solo como jugador, sino como hombre. Y aunque muchos lo llamen traidor, malagradecido o cobarde, él por primera vez explicó y con eso dejó al país atónito. Y así terminó la historia de Carlos Vela, sin homenaje, sin ovación final, sin una última vuelta olímpica con la camiseta de México. Se retiró en silencio, tal como vivió gran parte de su carrera. El 27 de mayo de 2025 colgó los botines tras casi 2 décadas como profesional. Lo hizo desde Los Ángeles, su refugio, su trinchera, su zona de confort. Nunca volvió a jugar en México. Jamás debutó en la liga que lo vio nacer como promesa. Nunca pisó un clásico nacional, nunca se puso una camiseta de club mexicano, ni se despidió en un Azteca lleno. Lo suyo fue otro camino, más frío, más distante, más personal. Rechazó ofertas de grandes equipos europeos. Cuando el Barcelona lo buscó, él dijo que no. Cuando la gloria tocó su puerta, prefirió cerrar y quedarse viendo la NBA. Eligió Los Ángeles, la MLS, la tranquilidad. Ahí se convirtió en ídolo, en goleador histórico del LAV.
Pero a nivel internacional el tiempo pasó y su historia con la selección quedó marcada por lo supiera lo que pudo ser y no fue. El jugador que tenía el talento, pero no las ganas, el crack que eligió no ser leyenda, el genio que se bajó del pedestal antes de que lo subieran. Y eso es lo que más duele, que Carlos Vela no fue vencido por una lesión, ni por el sistema ni por la edad. Fue él quien se bajó solo, consciente, tranquilo, seguro de su decisión. Eligió su paz sobre la gloria, eligió su vida sobre el mito. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.